Yo voy a continuar hoy, la semana que entra, hablando acerca de la cruz, y yo he hablado acerca de la cruz con el término consumado es, que viene de Juan capítulo 19, cuando Jesús en la cruz se entregó su espíritu. Digan conmigo, se entregó su espíritu. Sabemos que Jesús murió en la cruz, ¿verdad que sí? Sabemos que a través de los judíos y los líderes religiosos en aquel entonces y también con el apoyo de los romanos, Jesús fue a la cruz y murió en la cruz, ¿verdad que sí? Inocente, ¿verdad que sí? Sí. Hay algo más allá o encima de estas verdades. Y lo que hay encima de estas verdades es que era la voluntad de Dios. Amén. Jesús no fue víctima, nunca. Ahora, ¿podemos decir que había una injusticia? Pues claro, porque sin pecado, hombre justo, todo lo que tú quieres decir, todas estas cosas es cierto. Pero Él no era una víctima, Él era el Hijo de Dios que fue a la cruz para acabar con, porque la palabra o este término consumado es, quiere decir acabando con algo. Ahora, como les dije hace unas semanas y lo hemos dicho por mucho tiempo, hay muchos que piensan cuando Jesús dijo consumado es, ellos piensan que este es el momento que Jesús entendió que había pagado todo el precio por el gran pecado de toda la humanidad. Y hay algo de verdad en esto. Pero como Jesús no era víctima, hay otra verdad. Cuando Él dijo consumado es, y entendiendo el significado de esta palabra o de esta frase, lo que Él estaba diciendo es que todo el plan de la redención del ser humano, de la creación y del universo entero, los dos mundos, el mundo natural y el mundo espiritual, se había acabado. Amén. No estamos hablando acerca de Jesús estaba allí en la cruz y murió y que como víctima y ay pobrecito y sangrando y maltratado, aunque todo esto es verdad. O sea, estas cosas le sucedieron, pero Él estaba cumpliendo al 100% con la voluntad suya, porque Él estaba de acuerdo con esto, y la voluntad del Padre y del Espíritu Santo. La Trinidad estaba por completo en control en lo que sucedió en la cruz. No había nada fuera del control. Dios estaba poniendo todo en su lugar para llevar a cabo su plan de redención. Amén. Ahora, nosotros como cristianos, y ustedes en particular como mexicanos, yo no traigo esto culturalmente como ustedes lo traen. Pero cuando hablamos de Jesús en la cruz, aquí en México, este es el punto alto. Este es todos, o sea, el próximo jueves todo el mundo va a estar ahí, ay, por mi culpa, y haciendo todo tipo de rollo, ¿no? Y luego el domingo santo solemne, la ciudad calladito, el sábado, y el domingo más o menos igual. Cuando el domingo debe de ver una pachanga, un guateque, pero de lo más, o sea, la ciudad debería de estar de completo gozo, celebrando. ¿Por qué? Porque viene la resurrección. Y de esto hablaremos la semana que entra. Pero hablamos acerca de este término, consumado es. Pero Jesús nunca era una víctima, no era. Él fue a la cruz para cumplir con la voluntad de Dios y para librar cada uno de nosotros de nuestros enemigos. Esto me lleva a lo que enseñé hace 15 días, la victoria de la cruz.
y en particular que Satanás fue derrotado. Amén. Ahora, el día de hoy hay mucha gente que piensa que Satanás todavía piensa que él es el Dios de este mundo. No es cierto. Él no es nada. Él no tiene nada que ver contigo. Ay, el diablo me está atacando. Pues dale una patada. Antes de la cruz, él tenía derecho, autoridad. Después de la cruz, él. Nada. Digan conmigo, nada. Y si en tu mente o en tu corazón tú piensas que de alguna manera Satanás ya puede venir y hacer de tu vida todo, no has entendido. Christus Victor. Jesús venció en la cruz y no hay vuelta de hoja. Regresamos a la cultura mexicana y latina. Ay, no, Jesús está allá. Pero no entendemos que Jesús fue a la cruz y es como que Él estaba allí como la carnada para atraer Satanás, para atraer toda la maldad. ¿Se acuerdan cuando Él estaba en Getsemaní? Él dijo, la hora del maligno ha venido. No dijo que la hora del diablo o del maligno había venido para vencer sobre de él. No, en sí, ahora sabemos nosotros, la hora de su derrota ha llegado. Entonces, ¿por qué siento tentación y a veces quiero hacer lo que no debo de hacer? Es porque estás fuera de control. Porque tú no estás controlando lo que es tu derecho de vivir en libertad y con poder. Y yo también, o sea, no me excluyo en lo más mínimo. Esto es lo que sucede. No es porque pues, tengo ganas de ir allá y tomar 5 Coca-Colas bien fríos porque está haciendo calor y ay, qué rico. Está bien, pero luego te va a dar diabetes. ¿Cierto? Dice mi suegra con su máscara. Ya sé que todos están, no, ya, no te metes allí, gringo. Sí, me voy a meter. Te voy a decir la verdad, deja de tomar tanta Coca-Cola. O lo que es que estás haciendo. Y esto se aplica a lo que sea. ¿Por qué? Porque ya estamos en libertad. Cuando tu mente te empieza a mentir, no, es porque Dios está en mi contra. Dile a tu mente, no es cierto. Empiezas a hablar en voz alta. Si tienes que gritar, me acuerdo esto tiene décadas, cuando estaba yo aprendiendo cómo pelear por mí mismo. Aprendí a hablar cuando había gente o no había gente. No me importaba. Llegó a este punto. Porque a veces los ataques, lo que sentía, lo que escuchaba, mis propias ideas me venían a veces en grupos y yo simplemente decía, eso no es cierto. Y me volteaban a ver. Así yo nomás, ¿qué onda? Porque yo estaba decidido en cambiar. No quería seguir como me iba. Y la única manera de salir de esto es entender, Jesús no era víctima, Él venció sobre el diablo, quien era mi enemigo número 1, y hoy yo soy libre. Punto. Pues porque hay tanta maldad en todo el mundo, porque el ser humano está fuera de control. ¿No? ¿Y qué sucede? Nosotros empezamos a dar lugar a estos pensamientos o estas ideas o estos pecados. Empezamos con nuestras imaginaciones y empezamos a poner y considerar cosas y dejar fantasías en nuestras mentes. Y el diablo y sus amigos todavía están por aquí. No estoy diciendo que no existen. Lo que estoy diciendo es que no tienen con qué hacerte nada. Pero cuando damos lugar a ellos, o cuando damos lugar a algo que está fuera de la voluntad de Dios, entran ellos luego.
Me estoy explicando. Si tú no abres la puerta, no pueden entrar. Amén. Si no abrimos la puerta, no pueden entrar. Pueden venir y tocar la puerta. Y tú puedes decir, vete. Y no abrir la puerta. Ahora, yo solamente puedo hablar del lado de los hombres. No puedo hablar del lado de las mujeres. Por decirlo así, al 100%. Pero todos sabemos que el hombre, estoy hablando en la naturaleza, el hombre está hecho para procrear. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. El hombre, estoy hablando del hombre masculino como yo, no la mujer, tiene un empuje sexual muy fuerte. Esto empieza a una edad muy temprana. La naturaleza nos está llevando a hacer esto. No hay pecado en esto. Estamos hechos así. ¿Por qué? Porque debemos de procrear. Amén. Este es el problema con las personas que deciden o piensan que son de algún otro lado. Bueno, todo esto suena bien, los transgéneros y todo esto suena bien. El problema es que no se puede procrear. Y esto allí te pone en el lado de hablar acerca de la ciencia con ellos. Así es, y desde allí pues ya pueden tener y podemos tener una plática con estas personas, no peleando con nadie, simplemente, pues, ¿cómo lo vas a hacer? Amén. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros empezamos como hombres, hay fantasías, vienen ideas a nuestras mentes. El hombre, hablando del hombre masculino, piensa en el sexo todo el tiempo. ¿Cierto o no es cierto, hombres? Los hombres que se quedan, yo no voy a decir nada. Bueno, esta es la verdad. No hay por qué estar, o sea, yo no estoy mal. Por eso yo fui creado así. Ahora, yo puedo tomar algo por lo cual yo fui creado y llevarlo al pecado. ¿Sí? O me puedo controlar. Y me sucede, tengo 63 años de edad y de repente vienen ideas y pensamientos de quien ni tengo idea de dónde vienen. Y si no estoy guardando mi mente, yo puedo ir en un viaje en mis pensamientos donde no debo y no quiero ir. Y puedo empezar a imaginar, pensar, considerar, bla, 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 cosas que no debo de hacer. Pero ya que entiendo que consumado es, Jesús venció sobre el diablo, yo puedo decir, no. Así de sencillo. Ahora yo sé que ahorita todas las hermanas, sobre todo en estos días que están diciendo que los hombres deben de controlarse y que las mujeres y que todo esto, está bien. Yo no sé qué es tu rollo, pero tu rollo es igual de pecado que el otro. Punto. ¿Por qué? Porque todos somos iguales. Yo no tengo la culpa por... No, nadie tiene la culpa. No estamos hablando de culpa, estamos hablando de responsabilidad. Sí, no se trata de culpa, se trata de responsabilidad. ¿Dónde están tus pensamientos? Ya les hice enojar a todos, qué bien. Entonces, la cruz, la victoria de la cruz, Christus Victor, y el día de hoy hablar acerca de los pactos. ¿Por qué? Porque si no entendemos que había todo un plan que Dios estaba llevando a cabo, y si no entendemos que había un enemigo que Dios estaba por derrotar, no podemos comprender lo que son los pactos. Porque en la Biblia, el libro que tienes ahí en tu teléfono, el libro que tienes ahí en tu casa que no has leído en no sé cuánto tiempo, pero ese libro es una historia. Digan conmigo, una historia. Hay mucha gente que piensa que la Biblia es el manual de la vida. Eso no es cierto. La Biblia no es un manual de la vida, déjenme decirlo así todos ustedes. La Biblia no es un manual de cómo debes de vivir la vida. La vida, no, la Biblia es la historia de la redención
del ser humano a través de Cristo Jesús. ¿Hay buenos consejos allí? Claro. ¿Hay cosas allí que te pueden ayudar para vivir una vida mejor? Absolutamente, pero la Biblia no existe para que tú vives una vida mejor. La Biblia existe para expresar lo que fue el plan de Dios que se llevó a cabo hace 2000 años. Y nos habla el día de hoy. Y la Biblia nos habla acerca de pactos. Ahora, yo sé que la Biblia es grande, está ancha y uno lo ve. Hay mucha intimidación al pensar en la Biblia. Ay, no entiendo la Biblia. Lo que voy a enseñarles brevemente hoy, muchos de ustedes han oído esto, pero hay que recordar estas cosas. ¿Por qué? Porque si no recordamos esto, podemos desviarnos del plan de Dios. Podemos pensar que Dios está enojado con el mundo el día de hoy. Podemos pensar que Dios está enojado con el pecador el día de hoy, que no es cierto. Dios no ha estado enojado con el pecador. Su plan siempre ha sido redimir. Siempre. Ahora yo sé que hay algunos aquí, a lo mejor los que me están viendo por el video, que ya están empezando a ponerse medios incómodos. Si te estás poniendo incómodo, esta es la prueba que necesitas arrepentirte. Porque tu forma de pensar y ver a Dios está equivocado. Pero yo no lo siento. Cambia tu forma de sentir. Créele a Él. Amén. Entonces la Biblia, toda la historia de la redención que tenemos, y esto viene a través de los pactos. Ahora, hay varios pactos en la Biblia, hay entre 7 y 9, como quieren algunos contar. Hoy simplemente hablaremos de 3 y pasaditos de otro. El primer pacto se encuentra con Abraham, capítulo 12 de Génesis. Ahora, no voy a leer todo lo que fue el proceso o lo que era ¿cómo puedo decirlo? Lo que era el acto de cortar el pacto, que este es el término técnico. No, o sea, no quiero estar allá que Abraham se cortó los animales y los dejó allí, luego Dios le dejó allí medio dormido y en medio de esto viene... Hay mucho que ver allí, pero ahorita no es el momento de hablar de esas cosas. Simplemente Dios hizo un pacto con Abraham. Capítulo 12, versículos 2 y 3 dice así: haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Cuántas familias? ¿Cuántos de ustedes pertenecen a una familia? La promesa dada a Abraham es tu promesa. ¿Cuántos de ustedes pertenecen a una familia? La bendición que Dios le dio a Abraham es tu bendición. Así de sencillo. Punto. Se acabó. No hay por qué pelear o decir algo diferente. Ahora, yo les pregunto a ustedes, capítulo 12 de Génesis vino antes de la ley de Moisés, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que cómo sabemos esto? Porque está escrito en Génesis capítulo 12 y la ley no viene hasta Éxodo. Pues empieza el rollo en 19, pero tienes razón, 20. O sea, ahí es cuando ya se hizo la cosa seguro. Y pasaron cientos de años. Me estoy explicando. Entonces,
La promesa que Dios le dio a Abraham, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, hasta los gringos, hasta los mexicanos, hasta tú. Pero yo no me siento bendecido. Cambia tu forma de pensar. O sea, arrepiéntete. Cambia tu forma de pensar acerca del mundo en donde vives y verás que viene la bendición. Ahorita voy a explicar qué es la bendición. Porque la bendición no es que tienes zapatos nuevos o que tienes mucho dinero, una casa o todo eso. No. Esto no es la bendición. Es algo mucho más grande que esto. Entonces, Génesis capítulo 15. Ahora, aquí en capítulo 15, Dios llega con Abraham y parece que nomás llega con él porque quiere. O sea, no hay algo que sucede de antemano que nos da el entendimiento por qué Dios llega con Abraham. Simplemente llega con Abraham y dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió al Señor. Ahora hay que recordar que Abraham está teniendo una visión. O sea, cuando leemos la Biblia tenemos que leer lentamente. No son cuántos capítulos que tú puedes leer. Es cuánto puedes entender. Y si te quedas sobre 2 palabras y allí te quedes bendecido, quédate con estas 2 palabras y no lees más. Dios es amor. Podemos quedarnos allí por unos 3 millones de billones de trillones de años. Dios es amor. No tiene amor. Si tú y yo tenemos amor. Dios es, su esencia es el amor. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Voy a bendecir todas las familias de toda la tierra por todo el tiempo a través de ti. No sabes, yo soy tu recompensa, Abraham. Te va a ir bien y yo veo a Abraham levantar su mano y decir, oye, Dios, a ver, espérame. ¿Cómo puede suceder esto siendo que yo no tengo un hijo? Esto nos da un vistazo en la manera que estas personas en aquel entonces pensaban. Si ellos entendían a través de mis hijos, mis nietos y bisnietos, yo sigo viviendo aún muerto. Nosotros pensamos el día de hoy, pues ya voy a morir y ya no voy a estar. No, yo sigo viviendo a través de estos muchachos míos aquí atrás y mis nietos que me gustaría que se apuraran, pero bueno. Porque como que mis suegros necesitan otros bisnietos. Así que apúrense, chicos. ¿Cómo puedo ser bendecido si yo no tengo un hijo o tener hijos? Es plural aquí, pero quiero enfocar en, si no tengo un hijo, ¿cómo va a suceder? Y el heredero, digan conmigo heredero, de mis bienes será Eliezer de Damasco. O sea, no es nada, es mi empleado, por decirlo así. Pero si yo no tengo hijos, a él le va a tocar todo. Y tú me has dicho que voy a tener esto y esto y esto. Y hemos hecho un pacto y no sé si me estoy explicando. Entonces él está diciendo, ¿cómo es esto? ¿Cómo va a suceder esto? Versículo 3, como no me has dado ningún hijo, mi herencia, que todas las familias de la tierra serán bendecidos, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Y Dios le dice, no, ese hombre no ha de ser tu heredero. Yo espero que este Eliezer no estaba ahí escuchando todo. ¿Te imaginas? A lo mejor él estaba pensando, mi amo está
Ya está viejito, no tiene hijos, me va a ir bien. Y luego de escuchar a Dios decir, no, chihuahuas, ya me quedé. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Digan conmigo, tu propio hijo. Estoy hablando y enfocando en esto de hijo porque desde el principio, cuando Adán y Eva cayeron y escucharon al chancludo, Dios llega y le dice al chancludo, tú le vas a dar en el calcañar, ese que dice mi esposa. Hablando con Satanás. Tú, a lo que viene a través de esta mujer, tú le vas a dar aquí en el, ¿cómo? En la patita, ¿no? Pero va a aplastar tu cabeza. Hablando de un hijo. Primera profecía acerca de Jesucristo que encontramos en toda la Biblia. He hablado con ustedes anteriormente en el estudio de la Biblia, cuando encuentras la primera mención acerca de algún tema en la Biblia, allí tienes tu base, sobre lo cual el resto de la Biblia construye o haya revelación acerca de. ¿Están conmigo? En el primer lugar que tenemos una referencia a Jesús, aunque no dice Jesús, y lo estamos viendo por lo que sabemos el día de hoy, pero en este primer lugar, tú le vas a dar en su patita y él va a aplastar tu cabeza. Gracias. Si no estás seguro de si Jesús es quien dijo, pues ahí lo tienes. Este es tu fundamento. Jesús va a aplastar la cabeza de Satanás. Punto. Se acabó. Y de ahí construimos todo lo demás. ¿Están conmigo? Tu heredero será tu propio hijo. Versículo 5. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se le reconoció como justicia. Un hijo. ¿Están conmigo? Abraham, vas a tener un hijo. Sabemos que llegó Isaac. ¿Cierto o no es cierto? Ok. Segundo de Samuel, capítulo 7, tenemos la historia de David. David, que ya ha ganado las batallas, es el rey sobre Israel. Esta es la edad dorada, la época dorada de la cultura de los judíos. Y David, un adorador, pero adorador, quiere hacerle una casa para Dios. Llega su profeta y le dice, oye, mira, yo quiero hacerle una casa para Dios. David tenía una casa. Le estaba yendo bien. Era el rey, tenía todo, quiero hacerle una casa para Dios, le quiero honrar. El profeta Natán dice, pues haz lo que quieres, tú eres el rey. Se va a su casa. En camino a su casa, Dios le habla al profeta, dile que no a David. Dile que no, que él no me va a construir una casa. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 11 dice así, y este es Natán ya hablando con David, dice, pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. David tenía una casa. Me explico, él tenía su casa. No estamos hablando de un edificio. De nuevo, estamos poniéndonos adentro de la forma de pensar de esta gente, o sea, el contexto histórico y cultural. Para ellos en aquel entonces, a decir, si no tengo un heredero, muero. ¿Están conmigo? Dios llega y le dice,
yo te voy a hacer una casa, David entiende perfectamente bien, está hablando acerca de los que vienen después de mí. ¿Mandé? No te escucho, amor. Linaje si quieres, pero los que vienen después de él, su linaje. Los que vienen después de él. Yo te voy a construir una casa, versículo 12. Cuando tu vida llegue a su fin, lo dice como si fuera cualquier cosa, esto nos debe de ayudar. He hablado 2 o 3 veces últimamente de la muerte. Estamos rodeados, hay mucho sucediendo, como saben, tocó muy cerca a nuestra casa por mi hija, por el papá de Jorge. Y yo sé que cada uno de nosotros hemos sufrido. Mire cómo Dios habla acerca de la muerte a David. ¿Por qué? Porque esto es para nosotros también. Entonces, cuando tu vida llega a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados o los que vienen delante de ti, o sea, con Abraham, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Sabemos en lo natural, esto era Salomón. La historia nos dice, ya sabemos de todo, y, o sea, no hay vuelta de hoja. Esto sucedió. Sabemos que esto sucedió, que había un templo allí, el templo de Salomón. En Salmo 89, versículos 34 al 37, dice así. Estamos hablando en sí de herencia, herederos de hijos. ¿Están conmigo? Hijos. Este es un salmo, versículo 34 dice así, no violaré mi pacto ni me retractaré de mis palabras. Una sola vez he jurado por mí mismo, por mi santidad, no voy a mentirle a David. Su descendencia vivirá por siempre. Su trono durará como el sol en mi presencia. Como la luna fiel testigo en el cielo, será establecido para siempre. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. ¿Un qué? Un hijo. ¿Qué estaba esperando Abraham? No estaba, o sea, en el contexto cultural de aquel entonces, él no estaba esperando una hija. Ahora nuestros días han cambiado y lo entiendo, pero en aquel entonces no estaba esperando una hija, no estaba haciendo menos la mujer en lo más mínimo, pero en el contexto cultural de aquel entonces, Abraham, sin heredero, sin un hijo, tus promesas valen chetos. En la mente y corazón de Abraham. David queriendo construir una casa, no, yo te voy a hacer una casa y para siempre va a durar tu trono. En el contexto de David, no estaban hablando de una mujer, estaban hablando de un hijo. Isaías, 300 años después de David, más o menos. Dice así, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte. O sea, no más. Es Dios. Dios fuerte. Padre eterno, príncipe de paz. La próxima vez que pienses en que Dios es fuerte, acuérdate que estás hablando de Jesús. La próxima vez que tú dices, no, el príncipe de paz, el Padre eterno, el fuerte Dios, estás hablando de Jesús.
Versículo 7, se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. David tiene 300 años muerto. Salomón tiene como 240 años muerto. Ya no estamos hablando acerca de ni David ni Salomón. No estamos hablando de Abraham ni de Isaac. Estamos hablando del plan de Dios. ¿Están conmigo? Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Consumado es. Cuando Jesús dijo consumado es, Él no estaba diciendo, ya pagué el precio por el pecado del mundo. No. Él estaba llevando a cabo el plan de redención desde Abraham. De hecho, antes de Abraham, desde Adán y Eva. ¿Por qué? Porque a través de ella vendrá uno, le vas a dar en la patita y él va a aplastar tu cabeza. Un hijo, un descendiente. ¿Están conmigo hasta ahorita? Sale. Mateo capítulo 1, versículo 1. Me van a tener que aguantar. Mateo 1:1. He hablado esto con ustedes, así que ya muchos de ustedes saben lo que voy a decir. Los que me están viendo por el internet, por video, presta atención a tu Biblia. Ahora, Mateo, el libro de Mateo no fue el primer libro escrito durante el tiempo de los evangelios y de las cartas del Nuevo Testamento. No fue el primer libro escrito, pero por X motivo decidieron poner Mateo en el primer lugar en cuanto a los libros del Nuevo Testamento. Y capítulo 1, versículo 1 dice así: tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora podemos decir, pues es una coincidencia. O Mateo escribiendo, porque su evangelio fue escrito a los judíos. Aunque lo leemos nosotros el día de hoy, su libro y la manera que él lo escribió fue para que la gente judía, la gente bajo la ley de Moisés, los judíos podían entender del cómo. Entonces, cuando en el primer versículo para nosotros dice, esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, todos entendían. Nadie estaba, a ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué? Porque tenían ellos cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de años con la historia de Abraham. 1000 años, David a Jesucristo. 1000 años pasaron. Tenían la historia y las promesas. Y en el primer versículo del primer capítulo de lo que es para nosotros el día de hoy, el Nuevo Testamento, Mateo dice, estamos hablando de aquel. La promesa. Y los pactos que fueron hechos con Abraham y con David. Y si tú has leído tu Nuevo Testamento, tú ves que David y Abraham salen todo el tiempo. Están mencionados todo el tiempo en los evangelios, en Hechos. Pablo, en particular, Pablo hace mucho hincapié en cuanto a Abraham, porque todo salía allí. No por el hecho que Dios habló con Abraham, no. Es porque Dios hizo un pacto
con Abraham. Digan conmigo un pacto. Dios hizo un pacto con David. Lo que es interesante, y si quieres estudiarlo más, lo puedes hacer, pero qué interesante que no dice hijo de Moisés. ¿Me explico? Cuando está escrito, Mateo 1:1, cuando llega Jesús a la tierra, cuando David está vivo, todos están bajo el pacto de Moisés. Pero no se hace mención de Moisés de esta manera. Nunca Dios le dio una promesa. En toda la ley, lo que llamamos la ley de Dios, nunca hay una promesa de un hijo como fue dado a Abraham y a David. No lo hay. La única referencia que 2 o 3 es cuando Moisés dice Dios vendrá o Dios enviará un profeta como yo, que nos entendemos el día de hoy, y a él le escucharás, porque no estaban escuchando a Moisés mucho que digamos. ¿Están conmigo? Es la única referencia. Un profeta como yo, alguien que Dios está hablando con él, pero Abraham no hace. Ahora, en la ley de Dios hay mucho que nos habla acerca de la vida de Jesús. Mucha referencia, mucha sombra que podemos agarrar. No estoy diciendo que no, pero las promesas no vienen por Moisés. Las promesas vienen a través de Abraham y de David. Pablo, llegando en Corintios, él dice así, él dice, las promesas de Dios son sí, y nosotros decimos ¿qué? Amén. El día de hoy hay muchos que dicen, pues la promesa de Dios que vas a ser bendecido y que te va a ir bien y la promesa de Dios que vas a tener salud y todo esto. Bueno, si quieres decir, esto está bajo del nuevo pacto, pero cuando Pablo hace referencia a las promesas de Dios, ahí él está hablando acerca de Abraham y de David. No está hablando de alguna otra cosa. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque lo que creemos nosotros tiene todo que ver con estos dos pactos. Y el tercero, que es el nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, dice así. He aquí vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto. Digan conmigo, un nuevo pacto. ¿Un qué? Esto implica que si hay un nuevo pacto, habría un pacto viejo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Estamos hablando de Abraham? ¿Estamos hablando de David? No. Estamos hablando acerca de Moisés. En que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Versículo 32. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ahí está la referencia a Moisés. El nuevo pacto no será como ese pacto. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? El pacto de Moisés, la ley de Dios, no tiene nada que ver con nosotros, porque Dios siempre mueve a través de los pactos. Si no entendemos esto, empezamos a leer y empiezan a agarrar cosas de la ley de Dios, del pacto de Moisés, que no tienen nada que ver con nadie, ni con los judíos el día de hoy. ¿Por qué? Porque aquí Dios está hablando a Jeremías. Ahora, si ustedes no saben, Jeremías está dando buenas noticias acá, pero por los 52 capítulos yo creo que haya en el libro de Jeremías, no hay mucha buena noticia. Porque Jeremías está llegando con el dedo así, diciendo, ustedes andan mal. Pero en medio de esto, Dios habla y dice, mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de ser yo su Señor, esta palabra Señor puede ser traducido marido. Siendo yo su marido, dice el Señor.
Versículo 33, porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior, digan conmigo, interior. Y la escribiré en su corazón, digan conmigo, en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. La ley de Moisés, aunque era una ley, según Pablo, espiritual, era algo exterior. Y Dios habla a través de Jeremías y dice, viene un pacto nuevo que es algo interior. Voy a cambiar a través del nuevo pacto. Digan conmigo el nuevo pacto. Sin el pacto Dios no puede cambiar a nadie. ¿Me explico? Se trata de algo muy importante aquí, mis amados. Sin el pacto, Dios no va a poder escribir su ley sobre nuestro corazón. Ahora, hay quienes que dicen que Dios va a escribir su ley, la ley de Moisés, sobre el corazón de la gente. No, es un pacto nuevo y Él está diciendo que no tiene nada que ver con el pacto que hice con sus papás, la ley de Moisés. Entonces es algo completamente diferente, completamente ajeno y llega a su lugar más alto diciendo, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado con este nuevo pacto. Puedes creer lo que quieres creer, pero Dios no se acuerda de tu pecado. Pero, mira, tú peleas con Jeremías, no conmigo. Pero es porque el ser humano es pecador. ¿Seguro? Pues mire todo lo que hace. Ahora, si estamos hablando de comportamiento, pues todos estamos fritos. Pero si estamos hablando desde el punto de vista de Dios hacia al ser humano, no como yo veo a Dios o lo que pienso yo, es lo que Él ha dicho. Y aquí dice claramente, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. ¿En dónde? En el nuevo pacto. Lucas capítulo 22, 14 al 20 dice así. Cuando llegó la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. Él dice esto y los apóstoles, los discípulos no entienden ni papa. ¿Mande? Pásame el pan, ¿no? Hay unos frijoles, a ver, los tacos. ¿Me explico? Porque les digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó una copa y habiendo dado gracias, dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vino hasta que venga el reino de Dios. Bueno, él ha dicho que el reino de Dios estaba allí, pero ahora él está haciendo referencia de algo más que estaba por llegar. Entonces tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y les dijo diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama.
Ahora, está más o menos sencillo el asunto. ¿Cuántos saben que Jesús era un hombre inteligente? ¿Sí? ¿Estudiado? ¿Están de acuerdo? ¿Dios? ¿Había leído Jeremías? ¿Sabía? Yo no digo que los discípulos entendieron en este segundo, pero Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo. En Getsemaní llegan todos los malandros y los romanos y Pedro saca su espada y ¡pum!, le da a uno de los sirvientes del sumo sacerdote y le corta la oreja. Este Pedro no servía para nada, ni podía matar bien. Pero imagina, o sea, esto está sucediendo, están agarrando a Jesús, y llega Pedro con todo y así le da y corta la oreja. Ahora, yo no sé si ustedes han visto a alguien que ha perdido su oreja o parte de la oreja, pero si tú quitas parte de tu oreja, hay un sangrado enorme. Sale sangre, pero así. Entonces ya hay sangre en todos lados, pero Jesús agarra lo que no sé cuánto le cortó y le pone y todo está bien. Y luego dice, ¿qué? ¿No sabes que yo puedo pedir de mi Padre legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplieran las Escrituras si yo haría esto? Jesús no era víctima. Jesús venció sobre el diablo en la cruz, quitando de él toda autoridad que tenía, porque tenía autoridad, o sea, le aplastó la cabeza. Y con el derramar de su sangre en la cruz, inició el nuevo pacto del perdón de Dios del pecado del mundo entero. Ese pacto nuevo sigue nuevo el día de hoy, 2000 años después. Ese pacto, lo que Jesús hizo con el Padre para redimir toda la creación, sigue vigente al 100% en este segundo. Coronavirus, no importa, hay un nuevo pacto. Cosas difíciles sucediendo aquí en Morelia, en México, en el mundo entero, sí. El nuevo pacto sigue vigente. ¿Qué es el nuevo pacto? Tus pecados han sido borrados, limpiados, olvidados por Dios. Entonces, ¿puedo hacer lo que quiero? Bueno, tú puedes ir a hacer lo que tú quieres, pero las consecuencias de tus acciones se te pueden caer encima. ¿Me explico? Así que vale la pena aprender lo que la Biblia dice acerca de cómo debemos vivir dentro de ese nuevo pacto. Y de esto hablamos todo el tiempo. Pero no se trata que eres pecador y tienes que obedecer porque si no Dios te va a matar. No. Se trata de entender que eres libre. Eres libre. Y ya no tienes que hacer estas cosas. Pero me da ganas de tomar la Coca-Cola como si fuera agua. O tener sexo con quien quiero, o robar, o matar, o todo lo demás. Estoy usando Coca-Cola como metáfora. ¿Están entendiendo? ¿No? Para no hablar acerca de cosas que
Pero tengo ganas de hacer esto. Esto habla acerca de que necesitas adorar a Dios. Necesitas voltear tu corazón perdonado, limpio a Dios para que Él pueda vivir en y a través de ti. Y el hacer cosas que no te convienen. ¿Cuántos saben que no te conviene tomar mucha Coca-Cola? Más que se siente rico. O cometer adulterio, ver pornografía o chismear. ¿Me explico? No te conviene. Hay una vida mejor para ti. La bendición de Abraham se encuentra sobre de tu vida si no más volteas al Dios de Abraham y le dices, ayúdame. Y ahí empiezas a leer tu Biblia y ver lo que tienes en el nuevo pacto. ¿Están conmigo? Sí. Pónganse de pie. Viene, lo dijo la pastora. No falten el próximo domingo. Vénganse. Traigan algo contigo. Bring somebody with you. Si no entiendes, if you don't understand, that's not really my problem. Ándale, pues, para que vean. Traiga a alguien. O algunos. ¿Por qué? Porque tenemos espacio allí ya mientras que no vienen a vernos. ¿Verdad? Me explico. ¿Por qué? Porque es domingo de resurrección. La muerte de Jesús en la cruz hizo todo lo que hemos hablado en estas semanas. Pero todas estas cosas venían para apuntar a la resurrección. Porque sin la resurrección, ¿por qué? Porque con la resurrección se lanzó la nueva creación, de lo cual pertenecemos el día de hoy. Y hablaremos de esto el próximo domingo. Yo te quiero decir, quizás a través de esta plática has sentido quizás convicción en tu corazón de tu necesidad de acercarte a Dios. Acércate a Dios. Él no está enojado contigo. Él no te ha maldecido. Él no te está haciendo ningún mal. Él te quiere ayudar. Acércate. Si tu pregunta es, ¿cómo me acerco? Pues así, ayúdame. Socorro. Excelente palabra. Empiezas con esta palabra. Socorro. Y agarra la Biblia. Lee el Nuevo Testamento. Hablas con alguien que sabe más que tú, te pueden ayudar, discipular, tu vida puede cambiar, ya no tienes que sufrir. O sea, en otras palabras, pare de sufrir, ¿no? Para los que entienden. Oramos. Padre, te damos gracias porque hace 2000 años atrás todo se arregló. Que el día de hoy sencillamente, Padre, vivimos dentro de tu nueva creación. Tu reino está aquí. Y aunque sabemos que habrá una manifestación mayor en algún momento en el futuro, donde reinarás sobre esta tierra por completo, esto no quiere decir que tú no reinas el día de hoy, porque Jesucristo es el Señor de esta tierra. Y aunque hay muchas personas que viven en una manera no muy digna de su humanidad y de lo que tú has logrado para nosotros, Jesús, Señor, esto no quiere decir que no eres Señor y Rey. Y Padre, nosotros tenemos el mandato, tenemos la comisión, la gran comisión de ir
y predicar. Ir y hablar, compartir, decir al mundo entero, tú has sido perdonado, Dios te ama. Él no anda atrás de ti queriendo matarte. Pues ¿por qué me va mal? Pues checa tus acciones y verás del por qué. Si dejas de tomar mucha Coca-Cola, tú no vas a tener problemas con lo que sea. Qué interesante es esto. Padre, ayúdame a mí en lo personal, sobre todo en esta semana, reflexionar, Señor, y reflejar tu amor al mundo y pensar y considerar de lo que todo esto quiere decir para nosotros. Y Señor, el próximo domingo, ayúdanos a traer más gente, aun los que no te conocen, para que puedan tener un encuentro contigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Nos vemos aquí el próximo domingo.